Diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la 60ª legislatura, compañeros de la directiva, representantes de los medios de comunicación, muy buenas tardes todos. Quien suscribe, diputado Bernardo Segura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción segunda, 56 y 61, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera, 78, 79 y 81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, conforme a la siguiente exposición de motivos. El municipio es la institución jurídica creada por el Estado que guarda mayor cercanía con la población. Sirve de base a la división territorial y organización política de los estados miembros de nuestra federación y tiene como finalidad la satisfacción de los intereses primarios resultantes de la convivencia social. Su fundamento se encuentra establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyo texto se desprende que el municipio es una forma de organización política, administrativa y territorialmente a las entidades federativas, destacando lo siguiente. Se otorga personalidad jurídica al municipio, es decir, se le considera persona jurídica de derecho público que puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Se otorga capacidad a los municipios para contar con patrimonio propio. Se establece el derecho del municipio para otorgarse sus propias autoridades mediante elección popular y directa de los ayuntamientos. Se establece la prohibición de que existan autoridades intermedias entre los ayuntamientos y los gobiernos de los estados. Se otorga a los ayuntamientos facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno. Se señala una serie de principios básicos que determinan la libre administración de los municipios sobre su hacienda. Es importante resaltar que tanto la Constitución Federal, en su artículo 115, como la Constitución local y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establecen que el gobierno del municipio está a cargo de un órgano colegiado y deliberante denominado ayuntamiento, el cual está integrado por un presidente o presidenta municipal sobre quien recae en buena medida las principales responsabilidades de la adecuada administración del ayuntamiento y asume el papel de ejecutor de las decisiones del mismo. Regidoras y regidores, quienes representan el número mayor de integrantes del ayuntamiento y forman parte del cuerpo deliberante con voz y voto en la toma de decisiones. Síndicos o síndicas, quienes asumen la defensa y promoción de los intereses municipales. Ahora bien, el ayuntamiento, para atender y en su caso resolver los asuntos de su competencia, funciona en pleno y a través de un sistema de administración basado en comisiones. En este sentido, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, desde su expedición, el 2 de marzo de 1993, dispuso que dichas comisiones podrán ser permanentes, de modo que se señala un catálogo de las mismas, o transitorias, cuando se trata de la atención de problemas especiales o situaciones emergentes o eventuales del municipio. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre del año en curso, se publicó en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, en el decreto número 190, por el que se reformaron diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal y el Código Electoral del Estado de México. Lo anterior, con la finalidad de reducir el número de integrantes de los ayuntamientos en la entidad y con ello necesariamente el número de comisiones permanentes, por una medida de austeridad que permita el mejor aprovechamiento de los recursos públicos en favor de los ciudadanos. De este modo, como comisiones permanentes en los municipios existirán las siguientes: Gobernación, cuyo responsable será el presidente municipal; Planeación para el Desarrollo, que estará a cargo del presidente municipal; y Hacienda, que presidirá el síndico o el primer síndico cuando haya más de uno. No obstante, en una revisión realizada a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se desprende que existen diversas disposiciones normativas que pretenden aplicarse a las comisiones permanentes y transitorias, indistintamente
cuando en la práctica eso se traducirá en múltiples inconvenientes. Y por otro lado, es necesario armonizar el texto actual de la citada ley con el decreto 190, recientemente aprobado por esta legislatura local, al fin de otorgarle seguridad jurídica a las y a los mexiquenses de conformidad por lo dispuesto en el artículo 16 de nuestra ley fundamental. Dicho lo anterior, a continuación se señalan las modificaciones que esta iniciativa propone a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 1. Se modifica el texto normativo para dejar de utilizar el término genérico de comisiones, que genera confusión entre las comisiones del ayuntamiento, a que se refiere el capítulo 5 del título 3 de la ley, con aquellas que tienen una naturaleza y un objeto distinto y que están contenidas en la misma ley, como es el caso de las comisiones municipales de mejora regulatoria. En este sentido, se prefiere utilizar el término comisiones permanentes y comisiones transitorias de la siguiente manera. Se reforma el inciso D del 9º párrafo del artículo 28 para establecer que el orden del día de las comisiones de los ayuntamientos contendrá la presentación de asuntos y turno a comisiones permanentes y, en su caso, transitorias. 1.2. Toda vez que solo subsisten 3 comisiones permanentes, se reforma el primer párrafo del artículo 30 bis para señalar que el ayuntamiento, para atender y en su caso resolver los asuntos de su competencia, funcionará en pleno y mediante las comisiones permanentes de Gobernación, Planeación para el Desarrollo y Hacienda, o las transitorias que se constituyan en los términos del artículo 69 de dicha ley. Se reforma la fracción 11ª del artículo 31 para establecer que los ayuntamientos tienen la facultad de designar entre sus miembros a los integrantes de las comisiones permanentes y transitorias del ayuntamiento y de entre los habitantes del municipio a los jefes de sector y de manzana. Se reforma la fracción 1 del artículo 64 para señalar que para el eficaz desempeño de sus funciones públicas, el ayuntamiento se auxiliará de las comisiones permanentes y transitorias del ayuntamiento. Se modifican y adicionan diversas disposiciones para dejar en claro las diferencias existentes entre una comisión permanente y una transitoria. Se propone reformar el actual artículo 65 toda vez que el mismo contiene reglas que en la práctica serían aplicables a las comisiones permanentes, pero en el caso de las comisiones transitorias que surjan ante situaciones emergentes, se requiere de una actuación más pronta y dinámica por parte de los integrantes de la misma. Por ello, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 65 para establecer que la integración de las comisiones transitorias se definirá en el acuerdo que el ayuntamiento emita para su creación, observando lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 69 de la ley. Por otro lado, en cuanto a la instalación de las comisiones, en el caso de las permanentes, se mantiene la regla que señala que una vez definida su integración, las y los presidentes de cada una tendrán 30 días para convocar a sesión a efecto de llevar a cabo su instalación e inicio de los trabajos. Se reforma el artículo 76 de la ley para precisar que las comisiones permanentes deberán entregar al ayuntamiento en sesión ordinaria un informe trimestral que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajos y gestiones realizadas. Sin embargo, en el caso de las comisiones transitorias, se adiciona un tercer párrafo a dicho artículo para señalar que presentarán informes ante el ayuntamiento cuando éste lo requiera y un informe final respecto a sus actividades realizadas una vez que hayan cumplido su objeto o desapareciendo las causas que les dieron origen. En lo relacionado con el presidente o presidenta municipal, se modifica el artículo 71 de la ley para otorgarle la facultad de auxiliarse en el cumplimiento de sus funciones de las tareas administrativas competentes en la materia de que se trate. Lo anterior es así toda vez que el mismo artículo ya dispone actualmente que aquellos asuntos y acuerdos que no estén señalados expresamente para una comisión quedarán bajo la responsabilidad del presidente municipal. En lo relacionado con las y los regidores, la actual fracción 4 del artículo 55 dispone como una de las facultades participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento y aquellas que le designe en forma concreta el presidente municipal. Asimismo, se modifica el contenido del artículo 85 bis, que señala que las comisiones municipales de mejora regulatoria
se conformarán, entre otros sujetos, por el número de regidores que estime cada ayuntamiento y que serán los encargados de las comisiones que correspondan para el cumplimiento del objeto de las disposiciones jurídicas en materia de mejora regulatoria. En materia de participación ciudadana, el segundo párrafo del artículo 77 establece que la Comisión de Participación Ciudadana, a que se refiere el artículo 69 de la ley, fungirá como instancia de apoyo entre los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, constructores o desarrolladores y las autoridades municipales, en los conflictos que se generen en materia de desarrollo urbano y uso de suelo, adicionalmente a las funciones que le señale el reglamento correspondiente. No obstante, el inciso P de la fracción primera del artículo 69, que se refiere a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, fue derogado mediante el decreto 190. Por lo tanto, en la presente iniciativa se propone derogar el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal, ya que ha quedado sin materia. Finalmente, diputado Bernardo, le pido por favor que concluya su participación. Gracias. Finalmente, en materia de paridad de género, el artículo 65 establece que en la integración de las comisiones se procurará la paridad de género en la designación de las presidencias. No obstante, se propone establecer que en la integración de las comisiones permanentes y transitorias, es decir, en el nombramiento de las y los integrantes que las presiden, se procure la paridad de género. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, estamos a favor del fortalecimiento de los ayuntamientos del Estado de México. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, de esta legislatura, la presente iniciativa para efecto de que si se encuentra procedente se admita a trámite para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Es cuanto, presidente. Gracias.